La semana pasada hablamos de energía limpia en Canadá. Hoy día hablaremos de electricidad. Canadá tiene un problema que muy pocos países del mundo tienen. Es un buen problema. Canadá tiene capacidad para generar electricidad limpia en algunos lugares, mientras que en otros sencillamente no la tiene. Y el problema es que no se comparte. Las provincias no comparten electricidad entre sí. Por ejemplo, Manitoba y Alberta. Manitoba genera más energía hidroeléctrica de la que puede consumir, mientras que Alberta quema gas natural. El 4 de marzo de 2026, 8 provincias y 2 territorios firmaron algo que podría cambiar este panorama para siempre. Soy Diego Aguilar y trabajo analizando política pública en el gobierno federal de Canadá, con datos públicos y publicados que vienen de Natural Resources Canada, del National Observer, de nueva evidencia publicada por la David Suzuki Foundation y de un reporte técnico publicado en marzo de 2026 por la First Nations Major Project Coalition, la coalición que agrupa más de 180 naciones indígenas en Canadá. Te voy a contar acerca de uno de los más grandes hitos en electricidad limpia del último tiempo. El 4 de marzo, 8 provincias y 2 territorios firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar hacia una red eléctrica nacional conectada. No es una ley todavía, es un compromiso político, pero en el contexto canadiense, donde las provincias son enormemente celosas de su autonomía y de su autonomía energética, es un paso que muchos analistas no esperaban tan pronto. El acuerdo apunta a eliminar barreras entre redes provinciales, como la que te contaba entre Alberta y Manitoba, para desarrollar proyectos de transmisión interprovincial y hacerlo en asociación con comunidades indígenas cuyos territorios serán cruzados por estas nuevas líneas, los famosos corredores energéticos. El gobierno lo está enmarcando bajo la nueva Build Canada Act del primer ministro Mark Carney. Esta legislación establece que los proyectos de interés nacional deben fortalecer la resiliencia del país, apoyar el crecimiento económico limpio, y esto es nuevo: avanzar los intereses de los pueblos indígenas. En el video anterior, si te recuerdas, hablamos de la dependencia energética entre Canadá y Estados Unidos. Pues bien, aquí está el dato que mejor lo ilustra. Más del 80% de la electricidad que Canadá exporta va hacia Estados Unidos. Canadá tiene más capacidad para venderle electricidad a Estados Unidos que para moverla entre Alberta y Ontario, por ejemplo. Un país del tamaño de un continente que exporta energía al vecino antes de compartirla internamente. La demanda de electricidad en Canadá se va a duplicar para el 2050, impulsada por vehículos eléctricos, industria y calefacción. Sin una red interconectada, como la que se está empujando ahora, ese crecimiento será más caro y menos confiable. Y los canadienses apoyan este objetivo. Según una encuesta publicada por la David Suzuki Foundation en marzo de 2026, el 72% de los canadienses apoya financiamiento federal para expandir la red con nuevas líneas de transmisión, mientras que solo 9% se opone. El 76% quiere reducir la dependencia energética con Estados Unidos. Canadienses de todas las regiones, incluyendo la petrolera provincia de Alberta, están a favor. El problema no es la demanda política, el problema es la ejecución. Construir líneas de transmisión interprovinciales es técnicamente posible. El verdadero desafío es político y legal, y tiene una dimensión que generalmente queda fuera del debate: las comunidades indígenas. Desde 2022, comunidades indígenas son socias en casi una quinta parte de la generación eléctrica de Canadá, y gran mayoría de esos proyectos son renovables, como te contaba en el video anterior. Pero hay un obstáculo recurrente: no pueden conectarse a la red. La capacidad de transmisión es limitada, y las decisiones de planificación se toman mucho antes de que las comunidades indígenas tengan la oportunidad real de participar. Y esto no es solo una cuestión de derechos, es una cuestión económica. Un reporte publicado en marzo de 2026 por la First Nations Major Project Coalition estima que hay $5.200 millones en oportunidades de participación accionaria indígena, específicamente en proyectos de transmisión. No son aspiraciones, son proyecciones financieras sobre infraestructura ya planificada o en construcción. El modelo ya existe. El proyecto Watai Power, por ejemplo, en Ontario, cuyo nombre en lengua indígena significa la línea que trae luz, conectó a 16 comunidades remotas de las First Nations, aproximadamente 15.000 personas, a la red eléctrica provincial. El 51% del proyecto es propiedad de 24 First Nations, con trayectoria al 100% en 25 años. Y la nación Mohawk es copropietaria de la Heartland Line con Hydro-Québec. Primera vez en la historia que la empresa estatal quebequense acepta un socio en infraestructura de transmisión. En 2021, Canadá adoptó la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto significa que es necesario el consentimiento previo, libre e informado para proyectos en territorios indígenas. Mark Carney se ha comprometido explícitamente a respetar este marco, pero comprometerse es fácil. Aplicarlo mientras se construye infraestructura a gran velocidad es lo difícil. Aquí hay una tensión interesante. El gobierno federal reconoce
que Canadá necesita construir infraestructura energética a una velocidad que superará la construcción del ferrocarril nacional en el siglo XIX. Pero el ferrocarril del siglo XIX se construyó sin consultar a nadie, dividiendo territorios indígenas que existían mucho antes que cualquier frontera provincial. Las carreteras energéticas no pueden hacerse así. Lo interesante es que los propios datos cambian el argumento. La participación indígena no es solo un imperativo ético, es una ventaja estratégica. Los proyectos que integran liderazgo indígena desde el diseño tienen menos conflictos, tiempos de aprobación más cortos y comunidades que se convierten en aliadas permanentes de la infraestructura que cruza sus territorios. Y si piensan que esto es un debate lejano para Chile, no lo es. Cuando hablamos de inversión canadiense en Chile, no hablamos solo de tratados de libre comercio. Los fondos de pensiones Ontario Teachers Pension Plan y Alberta Investment Management Corporation son dueños del 100% del grupo Saesa, la segunda distribuidora eléctrica más grande de Chile por cobertura geográfica. Y en 2022, Saesa invirtió 1.400 millones de dólares americanos para comprarle a Enel su negocio de transmisión en Chile. 683 kilómetros de líneas y 57 subestaciones, convirtiendo al grupo canadiense en el tercer operador de transmisión del país. El capital que financia las pensiones de los maestros de Ontario y los trabajadores de Alberta ya está construyendo la red eléctrica chilena. La pregunta entonces no es si Canadá y Chile están conectados en materia energética. La pregunta es si Chile está aprovechando esa conexión estratégicamente. Suscríbete para seguir este análisis y la próxima semana, ¿qué pasa cuando el gobierno falla y una comunidad tiene que resolver sola su crisis energética?